Y ahora nos vamos a Alemania, donde se está realizando la cumbre del G20, esta reunión de 20 de los países más industrializados, que justamente, y algunos invitados también, por supuesto, y en esta ocasión nos llama la atención que ha habido muchísimas protestas, como nunca antes se había visto. Pero para entender un poquito qué es lo que está ocurriendo, nos acompaña en el estudio de Ahora Más Puebla, Abayubá Duchay, quien es experto en relaciones internacionales. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte. Muy Buenas bien. noches, bienvenido nuevamente. Gracias, Saraí, Armando, un gusto estar con ustedes hoy. Igualmente, ayúdanos a contextualizar un poquito sobre esta reunión del G20 que, bueno, ya tiene muchísimos años reuniéndose una vez al año justamente. Así es, bueno, como lo dices, en Hamburgo, el puerto alemán es el segundo puerto más grande de Europa. Se llevó a cabo el G20, que es la cumbre de los 20 países más industrializados del mundo. Tradicionalmente, el G20 discutía temas relacionados con el libre mercado, ¿no? Con empezar a quitar los aranceles y las barreras económicas que existían entre los comercios de ciertos países. Pero para este año la agenda se centró principalmente en tres temas. El primero, el tema de los refugiados que salen de Medio Oriente para alojarse en Europa. El segundo era el de crecimiento compartido. Como ya dijimos, mucho tiempo la agenda del G20 estuvo muy dirigida a la liberalización económica y no contempló el crecimiento de las economías en desarrollo. Y el tercer punto, que es bastante relevante, es la Agenda 2030, que se decidió en la ONU, en Naciones Unidas, que tiene como ejes fundamentales el empoderamiento de la mujer y la lucha contra la discriminación y, por supuesto, refrendar el Tratado de París para bajar la emisión de gases de aquí a 2030. Lo interesante de esto es que las expectativas eran muy bajas para esta cumbre debido, por supuesto, a que Donald Trump está en contra de toda esta agenda, ¿no? Hemos escuchado una y otra vez a Donald Trump decir que está abiertamente en contra del libre mercado, tanto así que nosotros lo hemos sufrido en primera persona con la renegociación del Tratado de Libre Comercio y ha incluso amenazado en más de una ocasión Donald Trump con poner aranceles a ciertos productos mexicanos hasta en 35%, ¿no? Al mismo tiempo, otro de las cosas que se esperaban muchísimo para esta cumbre era la reunión entre el presidente Enrique Peña Nieto y Donald Trump y entre el presidente Vladimir Putin y Donald Trump. El primero, más interesante para nosotros, porque tras aquel tuit que Donald Trump escribió teniendo en la Casa Blanca a Luis Videgaray y al Cuerpo Diplomático de México, en el cual dijo, si el presidente Enrique Peña Nieto no está dispuesto a pagar el muro, ni siquiera lo quiero ver en la Casa Blanca, ¿no? Desde entonces no se habían encontrado los dos jefes de Estado, ahora lo hicieron y parece que Donald Trump tuvo una postura mucho más abierta con el presidente de México. Y por otro lado, la foto más esperada, la de Putin, la de Donald Trump, ¿no? Que cabe recalcar, y me parece que eso es la parte más importante del G20 y que no está estrictamente enmarcado en su agenda, es que Donald Trump y Vladimir Putin acordaron algo que Obama en toda su gestión no logró hacer, y es parar el fuego en Siria, ¿no? En el noroeste de Siria, a partir del domingo. Y eso va a mover las piezas en política internacional de una forma muy importante. Como sabemos y como hemos dicho varias veces, Siria es un espacio fundamental para Rusia, tiene una base militar ahí, pero además tiene una zona geográfica muy importante que tiene muchísimos recursos naturales. Siria tiene muchísimo gas natural que puede mandar a Europa y por tanto si Rusia logra ganar la guerra en Siria se hará de uno de los espacios de más recursos naturales ligados a Europa, ¿no? Y como hemos dicho varias veces, Europa y Rusia han mantenido conflictos eternos desde la caída del muro de Berlín, ¿no? Entonces me parece que esa es una de las cosas relevantes del G20. Otra de las cosas que sobresale es cómo Enrique Peña Nieto ha perdido muchísimo poder en este tipo de cumbres. México tradicionalmente tenía una posición cada vez más fuerte en este tipo de cumbres porque la economía mexicana ha crecido de forma sostenida al 2,5%, cosa que no está mal para un país con las características de México, y al mismo tiempo nos hace creer que la fortaleza de Peña Nieto se está restringiendo a temas domésticos para las elecciones de 2018. Abayubá, ¿qué se espera con la cumbre de este año que todavía no termina? Lo que se espera con la cumbre es
desde mi punto de vista, redefinir las fuerzas globales. Si bien la agenda está bastante clara, los 19 países reconfirmaron el Tratado de París, el único que no lo hizo fue Estados Unidos, que Donald Trump ha dicho claramente que no está de acuerdo con el Tratado de París. Los 19 restantes lo han reafirmado y eso nos hace creer que el espacio que Estados Unidos está dejando lo están tomando otras fuerzas políticas. Y habrá ahí una discusión interesante en política internacional. Angela Merkel creo que sale como la gran ganadora de la cumbre, teniendo una gran actuación, logrando polarizar las posiciones de Alemania y Estados Unidos, diciendo incluso en su principal discurso que las cosas que no se pueden arreglar, no se pueden arreglar y listo, ¿no? Refiriéndose a Donald Trump, la relación de Trump y Alemania. Es decir, Alemania quiere encontrar una posición de liderazgo en el mundo. Y los otros dos países que van a estar junto a Alemania disputándose esa posición desde mi punto de vista son China y Rusia, ¿no? China, una de las economías más fuertes, con una expectativa de crecimiento importante, con una población sumamente amplia que les va a ayudar de una u otra manera a seguir con este crecimiento económico. Y por otro lado Rusia, que Rusia, sin ser una potencia económica, políticamente ha logrado entrar al tablero del escenario internacional de una manera muy interesante. Ya lo vimos con el tema de Ucrania, la anexión de Crimea, sin que Estados Unidos pusiera unas restricciones realmente severas. Ahora Donald Trump parece que discutirá en unos meses el tema de Ucrania con Putin para ver de qué manera saldrá adelante este tema, ¿no? Pero por supuesto que el resultado va a ser de qué manera estos 4 países logran posicionarse en el tablero internacional para los siguientes 15 años. Para México, ¿qué podemos esperar? Mencionas que, bueno, se ha perdido poder en este tipo de reuniones, no sale bien librado, no queda bien parado. Además, nuestro presidente Peña Nieto se reúne con Donald Trump, donde se vuelve a mencionar el muro y se vuelve a decir que sí se va a construir y pues no se hace ninguna declaración, ¿no? Bueno, yo creo que Enrique Peña Nieto está pensando más en temas locales, domésticos, ¿no? Su gestión es muy corta, le queda muy poco tiempo. La fuerza que él va a tener en escenarios internacionales no es la misma que tenía al principio. Él logró capitalizar su fuerza internacional para sacar adelante las reformas estructurales y parece ser que ahora el tema importante es el tema electoral. Frente al mundo, ¿cómo quedamos? Frente al mundo quedamos como un país, una economía emergente, una economía mediana, ¿no? Con expectativas de crecimiento no tan buenas, 1,7% según expectativas del Banco de México, pero con muchísimas expectativas a partir de 2018, porque después del proceso electoral de las presidenciales del siguiente año podremos saber con qué fuerza llega el siguiente presidente y qué política va a seguir. Y eso sí es muy importante. Enrique Peña Nieto creo que ahora está pensando en sacar adelante la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es la parte fundamental. Y el tema del muro a mí me sigue pareciendo un chiste. Creo que Donald Trump no tiene ni siquiera el soporte en su propio Congreso para gastar 15,000 millones de dólares en una payasada de este tipo, ¿no? Pero tendremos que estar muy al pendientes. En el peor de los casos, lo que yo creo que significa el muro es un símbolo de división. Sabemos que los supuestos criminales de los cuales habla Donald Trump y los mexicanos que buscan una mejor realidad en Estados Unidos no se van a ver dificultados por un muro, ¿no? Que potencialmente pueda construir Donald Trump. Entonces creo que la verdadera preocupación del gobierno mexicano está concentrada en el NAFTA, en el Tratado de Libre Comercio, y a partir de 2018 podremos ver de qué manera el siguiente gobierno empieza a negociar y a hacer valer sus cartas fuertes en el tablero internacional. Oye, Boyaba, ¿qué pasa con todos los compromisos a los que se llega en esta cumbre del G20? Hasta donde tengo entendido, no existe una sanción en caso de que los países no cumplan. ¿Pero qué les obliga a comprometerse? Bueno, no hay sanciones formales a los países, pero como ustedes saben, en política internacional más vale cumplir ciertos acuerdos que has adquirido, sobre todo cuando esos acuerdos están respaldados por potencias internacionales. En este caso, lo contradictorio es que la gran potencia del mundo, que es Estados Unidos, es la que se está rehusando a reafirmar uno de los tratados que suscribió. Y además, uno de los tratados que encabezó, que es lo más importante. Donald Trump es la contradicción americana en su máxima expresión. Estados Unidos ha sido el gran promotor del liberalismo económico desde la caída del muro de Berlín, ha sido el gran promotor de
la democracia liberal, y resulta que ahora Estados Unidos y Reino Unido, los dos grandes promotores del siglo XX, ahora deciden retirarse en este tipo de negociaciones, aunque Reino Unido no se retiró del Tratado de París, ¿no? Entonces, no hay sanciones, pero por supuesto que hay una serie de negociaciones que están condicionadas. Un ejemplo muy claro: Turquía, el presidente Erdogan ha amenazado a Angela Merkel con salir del Tratado de París si Angela Merkel no cumple ciertas peticiones del gobierno turco, sobre todo porque Erdogan en Alemania pidió reunirse con empresarios, académicos y con miembros del tercer sector en Alemania, pero que son turcos, ¿no? Alemania no se lo permitió, Angela Merkel no le permitió entrevistarse con esos sectores, y bueno, hay ciertas reacciones naturales del gobierno turco. Esa es una manera en la que la negociación internacional puede irse complicando, ¿no? Oye, y normalmente cuando se reúne el G20, pues sí, hay protestas, ¿no? Pero en esta ocasión se han agudizado. Totalmente, sí. Bueno, hay que tomar en cuenta que Donald Trump ha despertado muchísimos enemigos, en México por supuesto, pero en Europa fundamentalmente. Y además que Europa está viviendo una época muy particular. Los populismos de extrema derecha, lo vimos este año en Francia con Marine Le Pen, que llega a la segunda vuelta en el proceso electoral francés, lo vimos en Holanda con Wilders, y lo veremos también en Alemania y en Italia, donde dos candidatos con menor fuerza también se asoman en las elecciones presidenciales. Entonces la gente, por supuesto, que está reaccionando a este tipo de movimientos, y eso es algo bueno. Es decir, las democracias necesitan contrapesos. La democracia está fundada en los pesos y en los contrapesos, y la sociedad civil es uno de ellos. Lo triste finalmente es que estos disturbios generaron heridos. Parece que no hay ningún muerto hasta ahora, ¿no? Pero bueno, es parte de la resistencia que la propia sociedad civil debe ejercer en tiempos complejos como los que estamos viviendo. Muy bien, Abayuba, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, por tus conceptos. Muchas Muchísimas gracias, Saraí, Armando. Buenas noches.